vamos a ver un tema súper importante y es el principio de Karen. Ya. Listo, chicos, ahora todos callados, por favor. Vamos a ver hoy día el principio de Karen, que es el principio al que obedece toda función en programación funcional. Y es la razón por la que cuando yo escribo el tipo de una función, vamos a hacer aquí prueba. Digamos que yo defino una función, todos atentos acá, esto es clave. Sumar 3 x, y, z igual x más y, z. ¿Ya? Si yo escribo el tipo de sumar 3, escribiría sumar 3, voy a suponer que son números, recibe un número, otro número, otro número, y devuelve un número. Pero estos argumentos también están separados por flechitas. Y esas flechitas son la razón de ser del principio de Karen. ¿Por qué se ponen estas flechitas? Justamente por el principio de Karen. Y entonces, aunque yo escribo esto, a ver, les voy a mostrar aquí en Haskell, veremos si todo está ok. Voy a recargar y como verán, está todo bien. Voy a poner sumar 3, o sea, voy a poner cuál es el tipo de sumar 3 y me da el tipo que yo he puesto, ¿ya? Fíjense que en realidad lo que está interpretando Haskell es lo siguiente, voy a poner comentario acá. Como toda función recibe un solo argumento, Haskell dice allá, sumar 3 recibe un número y devuelve todo esto. Y esto es una función. A su vez, esta función obedece al principio de Karen. Recibe un número y devuelve esta función. Entonces, ustedes van a ver que, aunque yo he puesto paréntesis acá, cuando vengo acá y recargo, si ahora le digo otra vez, dame el tipo de suma 3, igual me da el tipo sin los paréntesis. ¿Por qué me da el tipo sin los paréntesis? Porque esos paréntesis están implícitos. Los tengo que sobreentender. Los tengo que sobreentender ¿cómo? Para que se ubiquen. Si yo pongo 2 más 3 por 5, esto me da 17. Esto es equivalente a que yo haga 2 más 3 por 5. Esos paréntesis que yo he hecho explícitos en la última expresión están implícitos acá. Eso quiere decir, se sobreentienden. ¿Sí? De igual manera, cuando yo pongo estos paréntesis acá, es como cuando puse este paréntesis acá. Está de más porque se sobreentiende. Porque el por tiene más precedencia. Entonces, yo sé que ese paréntesis está implícito. De igual manera, por el principio de Karen, cuando yo no pongo paréntesis, Haskell interpreta de esta manera. ¿Por qué? Porque toda función tiene un solo argumento. Entonces aquí, aunque suma 3 pareciera que está recibiendo 3 argumentos, en realidad solo está recibiendo uno. Y se puede notar acá, yo puedo escribir, a ver, voy a definir una función G1
es igual a sumar 3 y voy a poner 230. Entonces, este sumar 3 es una función que está esperando sumar 3, 200. Le estoy mandando un argumento, su argumento. Entonces, G1 va a ser una función que va a esperar dos argumentos. O sea, fíjense, si recargo, yo puedo escribir G1 35. Me va a dar 235. Porque G1 es una función que está esperando, es esta función, que está esperando los otros argumentos. Fíjense que yo podría escribir G2 es igual a G1 30, digamos. Entonces esta función G1, que es la que tenemos acá, sería una función que está esperando un argumento. Si yo le doy el 30, va a devolverme una función que está esperando un argumento para devolverme un resultado. Entonces, si yo guardo esto, recargo, fíjense, vamos a ver, ¿cuál es el tipo de sumar 3? El tipo de G1 y el tipo, vamos a ver, el tipo de G2. Fíjense que sumar 3 recibe un argumento y me devuelve esta función, que es justamente la que tengo acá. Esta función está esperando un argumento y devuelve esta función, que justamente es lo que me devuelve G2. Entonces, si yo escribo G2 de 5, me va a devolver 235. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, por el principio de Carring, en realidad esta definición se interpreta como, voy a poner comentario en la que teníamos sin paréntesis, y se dice, sumar 3 en sí, en realidad recibe un solo argumento y devuelve una función que está esperando un argumento también, que sería este. Sumar 3 x y y recibe un argumento que sería z. Entonces, fíjense que si yo pongo esto, no me da error, porque lo interpreta justamente así. Por eso es que yo puedo poner sumar 3, o sea, puedo escribir sumar 3 de 200, de 300, digamos. Ahora, esto me va a devolver una función que va a esperar un argumento, digamos 50. Esto me va a devolver una función que espera un argumento, digamos 2. Y entonces me va a devolver 352. Entonces yo puedo escribir, en realidad, cuando yo escribo sumar 3, 352, Haskell interpreta esto. Ese paréntesis está implícito, ¿ya? Entonces, esto es equivalente. Entonces, es como cuando escribía 2 más 3 por 5 o 2 más 3 por 5. Es lo mismo, pero aquí estoy poniendo explícitamente el paréntesis, pero no necesito porque ese paréntesis está implícito. De igual manera acá, ese paréntesis está implícito, no necesito colocarlo, pero no me tengo que olvidar que esta es la interpretación por el principio de Carring. No sé si me he dejado entender. Acá ustedes cuando quieren hacer esto jamás ponen el paréntesis porque ya están acostumbrados, ya lo han internalizado. Saben que primero es la multiplicación y luego la suma. Lo mismo Haskell
elimine esos paréntesis que están implícitos. Y yo no necesito colocarlos, pero en realidad así es como interpreta por el principio de Carnot. ¿Está claro? Entonces, veamos a ver ahora con colores la presentación que tengo. Toda función tiene un solo argumento, entonces. Entonces, aunque nosotros creamos, aparentemente estemos trabajando con más de uno, en realidad estamos trabajando con un argumento cada vez, ¿ya? Entonces, aquí es doble, por supuesto que se nota que solamente tiene un argumento, obedece al principio. Pero la función suma, que aquí está trabajando con dos argumentos, también obedece al principio de Carnot. Entonces, suma, por ejemplo, acá está recibiendo dos enteros y devuelve un entero, pero yo tengo que interpretar como está aquí a la derecha. Como está a la derecha. Suma, recibe un número y devuelve una función, esa función roja. Esa función roja es equivalente al suma x que tenemos acá. Suma x recibe un número y devuelve un número. Recibe un número, devuelve un número. Entonces, si yo escribo suma 2, esta es una función que obedece a ese tipo. Yo le estoy pasando el 2, que vendría a ser este entero, y me va a devolver esta función roja, que vendría a ser suma 2. Cuando yo le mando 5, digamos, este 5 va a tomar el lugar de este entero, ¿sí? Y entonces me va a devolver el entero que tengo ahí y me va a devolver el 7. No sé si me he dejado entender. Si vemos suma 3, aquí tengo el equivalente con los paréntesis, ¿no? Suma 3 recibe un solo argumento y devuelve este resultado, que es justamente lo que tengo acá. Es una función que a su vez recibe un entero y devuelve un resultado que es una función. Y los paréntesis equivalentes serían estos, ¿no? He puesto con el mismo color, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo suma int, tengo que interpretar como que suma recibe un entero y devuelve esta función. Este x que tengo acá he puesto con los mismos colores para que se ubiquen. El x es el entero, este y vendría a ser el lila y el verde el resultado, ¿no? Entonces, cuando yo escribo suma 2 int, ¿perdón? No, no estoy escribiendo. No, pero está bien, escribiré. Suma 2. Bueno, es básicamente suma y suma 2 son lo mismo, ¿no? Esto es suma. Suma y suma 2 es lo mismo. Pero fíjense, a suma no le he puesto paréntesis, a suma 2 le estoy poniendo el paréntesis implícito. Puedo tachar esto si quieren. Entonces, si le mando el 10, me va a devolver esta función. Perdón, ¿tienen alguna pregunta? Con toda confianza, pregunten. Ya. Suma 2, si lo aplico a 10, me va a devolver esta función, que está esperando un entero y devuelve un entero. Suma 2, 10, entonces, como está esperando un entero, le mando el 4 y me va a devolver este entero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá yo digo, incrementa en 10 es lo mismo que suma 2, 10. Incrementa en 10 es una función que está esperando un entero, este entero que le falta, y va a devolver un entero, ¿no? Entonces,
gustaría que ustedes ahora hagan sus pruebas, ¿no es cierto? A ver, por X y haremos con algo más simple. Es igual X por Y. Esto, por el principio de Carring, es como poner por... Ah, ya, gracias. Ya. Esto es como, ya, cuando yo pongo por X y Y, el tipo de por es por, recibe un entero y devuelve otro entero y devuelve un entero. Pero en realidad esto se interpreta así. Y esto se interpreta así, aunque el paréntesis no está implícito. Entonces, si yo le pregunto cuál es el tipo de por, fíjense que le borra ese paréntesis implícito. Yo puedo poner, bueno, puedo poner por 2, 3 y me va a devolver 6. Pero también podría poner por 2. Si pongo por 2, no me va a devolver un resultado, me va a dar un error. Pero ese error es un error de decirme, el resultado es una función y no te puedo mostrar, no tengo un símbolo para mostrarte esta función. ¿Me dejo entender? Cuando tengo por 2, 3, me da 6 y si hay un símbolo para representar el 6, entonces me muestra el 6. ¿Me dejo entender? Si pongo por 2, me dice, no puedo mostrarte, no te puedo mostrar una función de este tipo. No tengo un símbolo para mostrarte esto. Eso es lo que me está diciendo. Pero no es que esa expresión esté mal. De hecho, podemos probar que no está mal si nosotros acá escribimos multiplica, duplica, podríamos llamar. Duplica igual por 2. Esta es una función que va a esperar un entero y va a devolver un entero. ¿Ya? Entonces voy a recargar. Y ahora, si yo le digo, ¿cuál es el tipo de duplica? Me va a devolver este tipo. ¿Sí? Me está devolviendo este tipo. Porque por 2 es una función que me devuelve esto. Por aplicado a 2 me devuelve esto. ¿Ya? Entonces, yo aquí puedo escribir duplica 4 y me va a devolver 8. Es equivalente a que yo hubiera escrito, fíjense, por 2, 4. Es exactamente lo mismo. Me devuelve 8. No sé si se entiende. Ese es el principio de Carring. Ahora ustedes dirán, ¿qué pasa si yo tengo una función que, digamos, aplicar una función? Reciba f(x) igual f(x) más 2 y ese resultado por 10. Entonces, aplicar fun, fíjense, voy a poner el tipo. Aplicar fun recibe una función f. Como es función, voy a poner paréntesis ahí, obligatorio. Recibe a ver, vamos a poner así mejor. Recibe primero el tipo de f, el tipo de x, estoy poniendo, aquí va el tipo de f, el tipo de x y el tipo del resultado. El resultado es un entero, ¿ya? Y x es un entero, porque aquí x se está sumando. Entonces aquí voy a poner y.
Y f es una función que se está aplicando a un entero. Entonces, aquí voy a poner int. ¿Y qué me va a devolver f aplicado a su entero? Me va a devolver otro entero porque se va a multiplicar por 10. Entonces aquí voy a poner int. Ese paréntesis que acabo de poner, ese paréntesis no está implícito, lo tengo que poner explícitamente. ¿Ya? Fíjense, si yo guardo, recargo, y ahora le digo, ¿cuál es el tipo de aplicar fun? No me quita ese paréntesis, porque ese paréntesis no está implícito, lo tengo que poner explícitamente para que Haskell no interprete de la otra manera. ¿Me dejo entender? Es como cuando, si yo quiero que primero se sume el 2 más 3 y luego se multiplique por 5, yo no puedo borrar este paréntesis. ¿No es cierto? Si lo borro, va a ser otra cosa, va a interpretar de otra manera. De igual manera acá, si yo quiero que esto sea una función, tengo que poner el paréntesis obligatoriamente. Este paréntesis es como este, que debe ser puesto explícitamente. ¿Me dejo entender? Si yo no pusiera este paréntesis, fíjense, lo voy a borrar. Esto me va a dar un error. Voy a guardar, voy a recargar y me da error. Me dice, el tipo que me estás poniendo no obedece al tipo que debería ser, al tipo de los argumentos que deberíamos tener de acuerdo a esta definición. Me dice, porque así como está interpretando que aplicar fun recibe un número, devuelve una función que recibe un número, devuelve una función que recibe un número. ¿Me dejo entender? Entonces, ese paréntesis tiene que estar implícito cuando yo tengo una función, cuando yo quiero que mi argumento sea una función. Fíjense, si definiera duplicar, multiplicar 3, digamos, 3 números, que tiene este mismo tipo, pero sin el paréntesis. Entonces, multiplicar 3, x, y, z, es igual a x por y por z, digamos. Guardamos, recargamos, no hay error. El tipo de multiplicar 3 se interpreta así. Recibe un argumento, devuelve un resultado. Recibe un argumento, devuelve un resultado. ¿No? Entonces, si yo no pusiera este paréntesis, interpretaría así y me daría error porque la función multiplicar fun no está recibiendo un número. F es una función. Y no porque se llame F, sino porque aquí F se está aplicando a este valor. ¿Me dejo entender? Ahora, esta función, aplicar fun, también obedece al principio de Kernel. Todas obedecen al principio de Kernel. Entonces, aplicar fun recibe un argumento, que es una función, y devuelve un resultado. Este paréntesis que estoy poniendo está implícito. ¿Ya? Si ustedes se fijan, guardamos, recargamos. Si hago aplicar fun, si pregunto el tipo, van a ver ustedes que va a borrar este paréntesis que está aquí con rojo. ¿Ya? Entonces, le pregunto, ¿cuál es el tipo? Voy a recargar. ¿Cuál es el tipo de aplicar fun? Y me devuelve el mismo tipo, pero quitando ese paréntesis del final que está implícito. ¿Me dejo entender?
Ya. ¿Preguntas? Ese es el principio de Carring. El principio de Carring es la base de la programación funcional. Todo obedece al principio de Carring. Si yo no sé el principio de Carring, no voy a entender ciertas cosas. Voy a creer que está mal. Por ejemplo, si yo no sé el principio de Carring y escribo suma 3, aquí por ejemplo. Si yo escribo por 2, parecería que está mal porque por está recibiendo, está esperando 2 argumentos y yo solo le estoy mandando 1. Entonces yo voy a creer que está mal si no tengo en mente el principio de Carring. Pero eso está bien porque como toda función obedece al principio de Carring y el principio de Carring dice que toda función solamente tiene un argumento, entonces por 2 es una expresión correcta. ¿Ya? Entonces, veamos si los ayuda un poco lo que tenemos acá. Esto está con colores. Entonces, ustedes traten de ir entendiendo, de hacer la prueba, rayarse. Se van a rayar seguramente, pero hasta que le van a agarrar el hilo. ¿Ya? Fíjense, aquí les he puesto las equivalencias. Esta expresión que tengo acá es equivalente a todas estas que tengo aquí abajo. ¿Ya? Entonces, este paréntesis está implícito. Todos estos paréntesis, aquí están todos los paréntesis que me tengo que imaginar. Acá puedo interpretar como quiera. Puedo poner uno solo, otro, o sea, todas son equivalentes. Todas estas expresiones son equivalentes. De igual manera, todas estas que vendrían a ser el tipo de F también son equivalentes. En esta primera están todos los paréntesis implícitos que me tengo que imaginar. ¿Ya? R representa cualquier expresión que es un resultado, ¿no? Cualquiera. Si esto no los ayuda mucho, mejor ven esto, que es lo mismo. Pero aquí he tratado de generalizar, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a dejar para la siguiente clase. Bueno, aquí, gracias al principio de Carring, yo puedo hacer parametrización parcial, que es lo que ya hemos hecho. Yo puedo llamar a la función con un argumento, con 2, con 3, con los que necesite. ¿Ya? Entonces, ahora en el tiempo que queda, que creo que no queda mucho, hagan la prueba, por favor. Tienen la presentación. Entonces, escriban, vean el tipo, aumenten los paréntesis donde creen que son. Bórrenlos luego, vean el tipo que les deduce Haskell y demás. ¿Ya? Una cosita más, aquí les voy a mostrar en la pizarra. En vano he comprado los megas para el Meet Schema Camp. Ya, si yo tengo una función f, x, y, z, w igual r, esta función recibe, no, haré con algo más chiquito. Ya. F de x, y, z igual x más y más z, digamos. El tipo de f sería, voy a poner i de int, ¿ya? Recibe un número, otro número y devuelve un número. Y por el principio de Carring, me tengo que imaginar estos paréntesis que voy a poner. Estos paréntesis rojos están implícitos. Siempre adelante. Y en el tipo, siempre al final. Recibe un entero, devuelve esta función.
Esta función a su vez obedece al principio de Kern, recibe esto y devuelve esto. Entonces siempre con el tipo los paréntesis al final están implícitos y en la expresión los paréntesis al principio están implícitos. Esto por si acaso está en la presentación, pero como ya está hecho, se nota menos. Haciendo, les he mostrado cómo sería. ¿Ya? Entonces hagan sus pruebitas así, pongan los tipos en todas las definiciones que hagan y pongan paréntesis y vean si Haskell los borra. Y si no, introducen un error al añadir el paréntesis, ¿ya? Listo, voy a dejar de grabar, se van a poner a trabajar. Con los que están en sus casas, vamos a quedar acá. Sí.